Yo soy un abogado que ha sido muy gratificado por la vida, porque ya en mis cursos en la Facultad de Derecho, cuando comencé la carrera, tuve como profesor al profesor doctor Juan Carlos Mendoza. Y luego, cuando terminé la carrera, ya decano de la facultad, me inscribí por 4 años en el curso de doctorado solamente porque él era el profesor en esos cursos. Saben ustedes que el profesor Juan Carlos Mendoza fue el anteproyectista de nuestro Código Procesal. Y hablar de una construcción, cualquiera que ella sea, casi implica una obligación de hablar del constructor. Si ustedes me piden que yo defina el carácter del profesor Mendoza, yo diría de él que era un humanista, un profundo humanista y republicano. Y yo, al contrario de lo que algunos piensan, es obvio, estamos en una sociedad de libre pensamiento, creo que el Código Procesal Civil reúne las mismas características. Digo humanista porque el centro del Código Procesal Civil es el sujeto litigante, a quienes se le otorga todos los derechos y la garantía para el ejercicio de su defensa o de su acción en juicio. Aún antes de que en la Constitución del año 92 se hayan incluido algunos derechos y garantías procesales en los artículos 16, 17 y 18. Esas disposiciones procesales de orden constitucional ya estaban anticipadas en el Código Procesal Civil mediante el reconocimiento de principios básicos de una sociedad democrática y republicana, que tiene la necesidad de garantizar cuestiones básicas, como por ejemplo la independencia del juez, el juez como el tercero competente, imparcial e independiente. Y en el Código Procesal ya estaban consignadas las normas que permitían hacer operativos esos principios mediante las figuras de la recusación y de la excusación con especificación de causales específicas, que de existir le obligaba al juez a separarse, de entender en la causa, y que está en el artículo 20 del Código Procesal. Y luego los derechos de los sujetos del proceso, que están básicamente consignados en el derecho de acción, el derecho de excepción, el derecho a probar y a controlar pruebas, el derecho a la doble instancia, el respeto al principio de moralidad, el respeto de la no intervención de otros poderes del Estado en la función jurisdiccional encomendada exclusivamente al Poder Judicial. Conceptos que definen claramente a una república. Claro que el derecho es una construcción humana. De ahí que no mienten quienes definen a veces el derecho como una ciencia cultural. Y todos estos principios que sustentan las normas del Código Procesal no son sino el sustrato ideológico que tiene toda construcción normativa como sistema jurídico. Por eso yo veo que
se ha tratado aquí al Código Procesal como un cuerpo de leyes que resuelven conflictos de carácter estrictamente civil, y no es así. El artículo primero del Código Procesal Civil ciertamente dice que este código será aplicable en todos los procesos que se tramitan ante los juzgados en lo civil y comercial. Si nos atenemos a ese artículo, parecería que el Código Procesal Civil es una caja cerrada de aplicación exclusiva en materia civil. Pero en el artículo 836, que es el último artículo del Código, se le da a él un efecto expansivo, fantástico, porque dice: las disposiciones de este código serán aplicables supletoriamente en todos los demás fueros. Eso no crea un conflicto a los abogados que tenemos la costumbre de definirnos como abogados penalistas, o laboralistas, o administrativistas, porque ¿cómo sería posible que podamos dominar el proceso penal, o el administrativo, o el laboral, ignorando las normas que son aplicables supletoriamente a esos tipos de procesos? Por eso, cuando yo vi la lista de los homenajeados, vi mi nombre allí, les confieso, no hay aquí falsa modestia. Me parece que estos premios que recibimos esta mañana, los que vamos a recibir ahora, superan por lejos mis méritos. Y yo, por eso, aunque no puedo hacerlo materialmente, al menos espiritualmente quiero quedarme solo con una porción de esos premios. Y el resto, repartirlo con otras personas, como por ejemplo el profesor doctor Antonio Telestier Solís, un eximio procesalista civil, un hombre que ha ejercido la cátedra por muchos años en la Universidad Católica y en otras universidades, y ha sido rector de la Universidad Católica por mucho tiempo. Ha fallecido, pero yo le hago este recuerdo póstumo. De igual modo, al profesor Juan Francisco Bazán, por muchos años profesor de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y a dos más, a una costa de cantarles, el profesor Jerónimo Ayala Uva y el profesor Salvador Villagra Mafió, quienes, cuando se promulgó el Código Procesal Civil, me convocaron a mí para que yo participe en sus cátedras, estableciendo el temario que correspondía respecto de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en los casos penales y en los conflictos administrativos. Estuve en la cátedra por 45 años y yo tengo un deber moral de recordarles a ellos también en este día de repartición de regalos, de premios, de agasajos. Pocos perjuicios se ha ocasionado a los ciudadanos cuando jueces del fuero administrativo, cuando jueces del fuero penal han dejado de lado el Código Procesal Penal de aplicación supletoria.
Una vez tuvimos una charla en el colegio de abogados y no tengo temor en repetir otra vez el mismo ejemplo, porque andando yo por los tribunales, me metí en un juicio oral y estaba el procesado acusado de haber cometido un delito contra el patrimonio de las personas. Y el tribunal resolvió condenarlo a 8 años de cárcel por estafa. Dice, ¿cuáles fueron los argumentos? Y los argumentos fueron que existían 2 testigos que aseveraban a favor de la existencia del ilícito, del hecho punible. Pero en contra había una escritura pública que descartaba la posibilidad de la existencia del delito. Pero el tribunal dijo que le merecía más fe la declaración de los 2 testigos. Asombrado yo, luego, como uno de los miembros del tribunal, era también profesor en la Universidad Católica, en el aula de profesores le consulto. Le presento el caso, yo escuché esto y no estoy entendiendo qué es lo que ha pasado. Y me dice que sí, que efectivamente la declaración de los 2 testigos daba más fe. Entonces, le explico yo el tema del valor probatorio. Y me dice, eso vos pensás así porque vos sos civilista. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se omitió ahí? Se omitió tomar en cuenta que el Código Civil y el Código Procesal Civil son códigos del derecho común, aplicables siempre supletoriamente en todos los fueros. Desde luego que el Código Penal no tiene un capítulo referido a los hechos y actos jurídicos y no tiene ninguna disposición que se refiera a la valoración de las pruebas. Cuando yo le discutí un poco molesto, la verdad que me quedé atraído, me dice él, pero lo que pasa es que en materia procesal penal rige el principio de la libertad probatoria, que nos permite valorar libremente las pruebas, es decir, según el sistema de la libre convicción del juez. Y tampoco significaba conocimiento de la materia, porque el principio de la libertad de las pruebas tiene relación con la incorporación de pruebas al proceso. En todo proceso, tanto en el civil como en el penal, se puede incorporar todo tipo de pruebas siempre que no estén prohibidas por la ley y no se traten de pruebas inmorales. Eso no tiene nada que ver con la valoración de las pruebas. La valoración de las pruebas es un capítulo del Código Civil que distingue entre documentos privados y documentos públicos, el valor de la prueba testimonial, y que es cierto que en el proceso penal también se rige por las reglas de la sana crítica, pero siempre ajustando la crítica a lo que está dispuesto en el Código Civil, aún en el proceso penal. Por eso, estudiar el Código Procesal Civil es una actividad encantadora, pero tenemos que hacerlo con una visión omnicomprensiva. Es muy importante eso para aquel que realmente quiera llamarse abogado. Entonces yo, como le dije, recibo estos premios como abogado y los reparto con estos colegas con quienes compartí la cátedra durante muchísimo tiempo.
me dieron ese privilegio y me dieron el honor de su amistad. Muchísimas gracias.